la virología, generalidades, gente. Por favor, ojo que estos son temas para el examen final, ¿está bien? Así que ya le estoy avisando. Vamos a recordar un poco de lo que nosotros estuvimos hablando. Gente, nosotros estuvimos estudiando lo que es la estructura de los virus y estudiamos también lo que es la etapa de replicación viral. ¿Se recuerdan? Nosotros dijimos, ¿verdad?, que son un conjunto de sucesos y también de eventos, que cada paso, sí, que nosotros habíamos dicho, es una etapa, vamos a decirle, muy importante para que el virus pueda conseguir con su objetivo. ¿Cuál era? Replicarse y no reproducción. Y que durante la replicación también le expliqué a ustedes, ¿verdad?, que pueden cometer algunos errores durante la replicación. ¿Se acuerdan? Estos errores pueden ser mutaciones, recombinación génica o puede ser un reordenamiento genómico. Depende mucho también del tipo de genoma de nuestro virus. También dijimos, ¿verdad?, que los virus que cometen más errores son los virus de ARN, mientras que los de ADN son pocos, pero con eso nosotros no podemos ya afirmar que no cometen errores y que si cometen vuelven a corregir. También los virus de ADN cometen errores y a veces no lo consiguen corregir. Entonces comienzan a aparecer cepas, variantes y como producto final un serotipo. Eso yo no quiero que ustedes olviden. ¿Está bien? Cepas, variantes y serotipos o tipos. Sepan la diferencia de cada uno. Cuidadito que es tema de examen final. Vamos a hablar ahora también, ¿verdad?, de lo que es la infección viral. ¿Sí? Yo le dije a ustedes que existen las infecciones líticas, no líticas, ¿se acuerdan? Latente, y también habíamos dicho las infecciones transformantes o inmortalizadoras, que hace que una célula ya no muera también. Si vamos a hablar también de infección viral, también tenemos que hablar del periodo de incubación. ¿Qué es un periodo de incubación? El periodo de incubación tiene varias definiciones que ustedes tienen que anotar. Una definición de periodo de incubación que nosotros podemos, ¿verdad?, anotar es que es un periodo en donde el virus puede encontrarse replicando o se encuentra replicando, pero todavía no existe suficientes daños patológicos para evidenciarse la enfermedad. Le vuelvo a repetir. Es un tiempo o un lapso, como ustedes quieran colocar, en la cual el virus se encuentra replicando, ¿está bien? Pero no existe suficiente daño patológico, para evidenciar las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Tipo, quando a gente está falando da pessoa que se encontra no período de incubação, se nosotros estamos afirmando que el paciente se encuentra todavía con virus replicando, pero los daños patológicos o las lesiones que son provocadas por el virus todavía no son suficientes para poder evidenciarse como signos y síntomas. ¿Por qué tengo que saber eso? Porque los pacientes en el periodo de incubación, en un cierto tiempo, ya son infecciosos, ¿sí?, para otras personas. O sea, hay un periodo en donde ya los daños ya van sumando, pero todavía no se está evidenciando la enfermedad, pero esos daños que suman, ya va aumentando, ¿verdad?, la probabilidad de transmitir, ¿sí?, esta persona a otras personas. Esa es una definición. Otra definición que ustedes pueden anotar, vamos a pasar al siguiente slide, es el lapso de tiempo que existe. Es el lapso de tiempo que existe entre el primer día de exposición, de exposición, con el primer día de manifestaciones clínicas. Les vuelvo a repetir. Es el lapso de tiempo que existe entre el primer día de exposición con el primer día de las manifestaciones clínicas. Este sería el periodo en donde
nuestro microorganismo, pues pudiendo ser también bacteria, parásito, hongo o una partícula viral, se encuentra multiplicando, pero todavía no hay una evidencia suficiente de daño patológico. O sea, no hay suficiente daño patológico para que tu paciente te diga, mira doctor, me duele esto, tengo fiebre. Vamos a decirle que los daños todavía son mínimos, pero en algún momento estos daños patológicos que son mínimos van a ser tan grandes que después se van a ir evidenciando ya como manifestaciones clínicas. ¿Está bien? Esto me va a servir ¿para qué? Para saber qué método diagnóstico voy a aplicar. Porque en la virología se puede hacer cultivo, se puede detectar antígenos, se puede hacer PCR, pero hay métodos diagnósticos que yo no voy a poder realizar ¿sí? en mi laboratorio que tengo frente al hospital. Como cuál, por ejemplo, un cultivo de virus yo no lo voy a hacer, porque implica un laboratorio con un nivel de bioseguridad mucho mayor la que nosotros tenemos acá. Entonces, yo lo que voy a hacer en el laboratorio son los métodos de diagnóstico que vamos a decirle que no haga que yo me exponga mucho ¿sí? a estos tipos de virus que son infecciosos. Entonces, lo que yo voy a tener para ustedes son métodos diagnósticos que me va a servir, van a ser fácil de manipular o fácil de hacer. Estos métodos diagnósticos, que pudiendo ser directo o indirecto, son ¿sí? métodos de técnicas de inmunoensayo. Estamos hablando de técnicas de inmunoensayo como la ELISA, la inmunofluorescencia, el radioinmunoensayo, todo lo que ustedes ya estudiaron acá en inmunología y lo que ustedes hacen en laboratorio. Puede ser una prueba de aglutinación, por ejemplo, hay pruebas de aglutinación que se puede hacer como el ASTO, como la PCR, proteína sensitiva, também se pode aplicar em virologia, mas não esse teste. Tem teste que a gente pode usar de aglutinação, só procurando vírus ou anticuerpos. O sea, estamos hablando, ¿verdad?, que en la virología son dos tipos de métodos que ustedes pueden aplicar. O buscar antígenos o buscar anticuerpos mediante técnicas de inmunoensayo. O es una ELISA indirecta o es una ELISA directa. O es una inmunofluorescencia indirecta o inmunofluorescencia directa. O sea, esos son los métodos, doctores, que ustedes pueden aplicar. Yo como médico no me puedo darme el lujo de pedir los dos al mismo tiempo. Por ejemplo, en una epidemia de dengue, ya no sé qué es lo que pasa en el consultorio o en urgencia. Le voy a pedir a mi paciente antígeno de dengue y serología. Vamos a pedir los dos. Acá puede ocurrir dos cosas. Uno, que estoy gastando recursos, ¿sí? O test que se puede usar para otros pacientes que sí realmente necesitan. Segundo, que me venga el jefe y me diga, mira, decidite qué es lo que vas a hacer. ¿Sí? O haces un método directo o haces un método indirecto. ¿Dónde se fue ¿sí? lo que vos aprendiste en la facultad? Entonces acá usted tiene que saber cuándo se usa directo y cuándo se usa indirecto. Después le voy a decir cuándo se usa. Pero usted tiene que saber que es uno o lo otro. Y cuando es un negativo, no significa que yo voy a pasar ya al otro a ver si me arroja un positivo. Porque a veces también puede arrojar unos falsos negativos, pero así como hay falsos negativos, también puede ser un falso positivo. En algunas situaciones también. Cuando nosotros sospechamos de algunas infecciones virales. El tiempo de incubación, ustedes van a ver en otras materias como pediatría, neumología, lo que sea, cualquier otra materia que sea, sí, del cuarto, tercero, no importa, van a ver que los periodos de incubación varían mucho de una enfermedad a otra, en tiempo. En tiempo estamos hablando, que puede ser días, semanas, meses, inclusive años. ¿Por qué el tiempo de incubación varía mucho en una enfermedad infecciosa? Varía por varios motivos. Una de ellas, que es la que nosotros estamos viendo acá, sí es la distancia que existe entre la puerta de entrada, ¿sí? La puerta de entrada con la zona, ¿sí? en donde se va a replicar el virus. Un ejemplo, rinovirus. El rinovirus es un virus que causa un resfriado común. Su puerta de entrada son las fosas nasales. Las células donde ellos quieren replicarse son las células epiteliales que se encuentran en las fosas nasales. ¿Está bien?
Entonces, al tener una puerta de entrada fosa nasal y a tener las células epiteliales que son sí, susceptibles a ese virus y permisivos, entonces el tiempo de incubación, ¿cómo va a ser? Más corto. ¿Están entendiendo? Es más corto, doctores. Pero si en el caso, por ejemplo, la puerta de entrada se encuentra distante a la zona que va a ser afectada, entonces el tiempo de incubación va a ser más prolongado. Un ejemplo, podemos citar el hepatitis B. Hepatitis B tiene varias vías de transmisión, pero vamos a usar una que es la vía de transmisión sexual. Transmisión sexual, puerta de entrada, sí, va a ser la sexual, y el tropismo tisular que presenta o la afinidad que presenta es hacia el hígado. Ellos se replican en el hígado, aunque también hepatitis B puede llegar a replicarse en páncreas en estadios crónicos, pero el foco primario es el hígado. El tiempo de incubación de hepatitis B, a tener una vía de entrada sexual y el tropismo hacia el hígado, ¿cuál va a ser el tiempo de incubación? ¿Largo o corto? Largo. Hepatitis B tiene un tiempo de incubación de 50 a 150 días. Mucho tiempo. Estamos hablando de 1 mes a 3 meses. ¿Comprenden? Durante ese tiempo, a medida que fue aumentando la carga viral, ya el paciente en un estado asintomático, en un periodo de incubación, donde los virus van aumentando, está aumentando la carga viral, ya fue transmitiendo también a otras personas. Por eso es que cuando se diagnostica una hepatitis B, hay que ir registrando los contactos, hay que buscar los contactos o las personas con quien estuvo en contacto este paciente para hacer las pruebas, para hacer la prueba y ver si realmente se infectó o no. Entonces hay que recordar que el tiempo de incubación puede variar de un caso a otro. ¿Está bien? Entonces, depende mucho de otras variables que yo le voy a explicar ya ahora. Tenemos un poquito de paciencia porque el lapso de tiempo, ¿sí? El tiempo, ¿verdad? Que existe, ¿qué lapso de tiempo? El lapso de tiempo, en algunos periodos, en algunos días, va a haber momentos que la carga viral no es suficiente para transmitir, estoy hablando del periodo de incubación, y va a haber días en donde ya la carga viral ya es un poquito alto, pero todavía está en tiempo de incubación, pero ya es infeccioso. Ya le voy a hacer un gráfico ahí en el pizarrón, ¿está bien? El tiempo de incubación, ¿sí? Entonces puede variar, gente. Esto depende mucho también, ¿verdad?, de la distancia, pero también hay otras cosas que yo quiero que ustedes anoten más adelante. Gripe, por ejemplo, periodo de incubación de 1 a 2 días. Resfriado, de 1 a 3 días. Herpes simple, de 2 a 8 días. Tosferina, 3 a 5. Enfermedad respiratoria aguda, de 5 a 7. Dengue, 5 a 8. ¿Está bien? Enterovirus, poliomielitis, sarampión. Quiero que miren que todos son días. En el caso, por ejemplo, podemos ya hablar que a partir de acá, vamos a decirle a partir de viruela para adelante, ya se puede hablar de semanas, después podemos hablar ya de meses y después ya podemos hablar de años. ¿Está bien? ¿Por qué el tiempo de incubación varía mucho? También, ¿verdad? Uno dice 50 a 150, otro dice de 15 a 40, otro dice 30 a 50. ¿Por qué no es algo tipo más o menos, bueno, estos días son los tiempos de incubación, solo ese día? No, porque también hay otros determinantes que tenemos que citar y hay que anotar también. El tiempo de incubación, sí, depende mucho también de la carga viral que ha recibido el paciente. O sea, estamos hablando de la cantidad de virus que llegó a infectar a nuestro paciente. Por ejemplo, si el profesor Carlos, ¿sí?, en un coronavirus recibe poca cantidad de virus, él se infectó con poca cantidad de virus, poco. El tiempo de incubación, ¿cómo va a ser? ¿Más largo o más corto? Más largo, mayor. Porque estamos hablando, ¿verdad?, que no hay muchos virus todavía, ¿sí? O no hay muchos virus que llegó a mi cuerpo. Entonces el tiempo de incubación va a ser un poco más prolongado.
Pero si ocurriese que, sí, bueno, si en el caso, por ejemplo, ¿verdad? Yo he recibido una gran carga viral, he recibido muchos virus del COVID, entonces el tiempo de incubación, ¿cómo va a ser? Más corto. Ese, por ejemplo, es una variable que tengo que tener en cuenta. ¿Está bien? Eso sería bioestadística, variable dependiente e independiente. ¿Falaron sobre eso aí? Não, acho que sim, não estamos falando, né? Bueno, otra variable, otra determinante, sería también el estado de salud general de mi paciente. También tenemos que mencionar de cómo está trabajando el sistema inmunológico del paciente. Si el paciente tiene una enfermedad de base o si no la tiene. Si un paciente con una enfermedad de base, el tiempo de incubación, ¿cómo va a ser? Más corto. Porque si al tener una enfermedad de base, el sistema inmunológico trabaja de una, vamos a decirle, está trabajando con mucha dificultad, no va a conseguir limitar, ¿sí? O no va a conseguir evitar esa replicación, no va a poder controlar, vamos a decirlo. Entonces el virus se va a replicar fácilmente y ¿qué va a acontecer? El tiempo de incubación más corto. Pero en el caso, por ejemplo, el paciente presenta ya inmunidad, es un paciente, ¿verdad?, con un estado de salud general bueno, estamos hablando que no tiene enfermedad de base, si la tiene no es muy grave, entonces el tiempo de incubación va a ser un poquito más largo, ¿comprenden? Son cosas que yo tengo que tener en cuenta. Hay más también, hay más, pero sí, con eso yo ya me puedo, vamos a decirle, defender si el tiempo de incubación, si va a ser corto o si va a ser largo. Ahora que ya aprendimos nosotros, ¿sí? Voy a hacer acá nomás. O voy a hacer en el cuadro porque no van a entender. Ahora que ya nosotros sabemos que el tiempo de incubación es el lapso de tiempo que existe entre el primer día de exposición y el primer día de manifestación clínica, ahora sí ya voy a conseguir saber en qué momento, por ejemplo, yo le voy a poder diagnosticar a mi paciente. Va a haber momentos que voy a conseguir ya aplicar el método directo o voy a conseguir aplicar el método indirecto. Pero ¿en qué momento del periodo de incubación yo puedo aplicar ese método directo? Porque usualmente es en ese periodo que se aplica el método directo. Es cuando está terminando nuestro periodo de incubación. Antes es un poco difícil. Entonces vamos a hacer acá un gráfico. Acá. Este es exposición. ¿Está bien? Este es la fase sintomática. ¿Está bien? Vamos a poner así. Acá 0. ¿Está bien? Vamos a poner acá 1, 1. 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? Acá 2, 3, 4, 5. Aumentamos. 6. 6, 7, 8. Vamos a decirle que tiene 5 días de tiempo de incubación. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, que es el periodo de incubación, y cuando mi paciente se expone, los virus que comienzan a replicarse, va a haber un momento donde ellos van a ir aumentando. ¿Está bien? Va a aumentar, pero en algún momento este sistema inmunológico, voy a acordar, vamos a hacer mejor acá. Ahí. Va a disminuir acá. ¿Por qué disminuyó?
Porque en la etapa sintomática se supone ya que, vamos a otro color, se supone que ya la inmunidad innata y la inmunidad específica ya están trabajando. Trabaja ya de antes, ¿verdad? Pero vamos a decirle que ya acá consigue controlar. ¿Está bien? Vamos a... Lo que pasa es que acá ustedes van a entender que ya se puede aplicar. Acá. Ahí está mejor. Bueno. Los métodos directos se aplican en este periodo. Vieron que a medida que va acabando el tiempo de incubación, la carga viral fue aumentando, ¿vieron? Y a medida que fue, ¿verdad?, avanzando ya la sintomatología, fíjense, ¿verdad?, que hay una respuesta inmune que va a ir evidenciando ya las manifestaciones clínicas, hace que la carga viral vaya disminuyendo. Este periodo, sí, es muy importante para nosotros, ¿verdad? Estos últimos periodos, los últimos días de tiempo de incubación y en los primeros días de las manifestaciones clínicas, es el periodo que yo, sí, voy a aplicar, por ejemplo, un método directo. ¿Cómo yo voy a conseguir saber esto? Es preguntándole al paciente. Le voy a preguntar al paciente que está conmigo, ¿hace cuántos días está con la sintomatología? Entonces el paciente le va a decir a usted, mira, doctor, doctora, hace 3 días que estoy así. No me estoy sintiendo bien, hace 3 días que yo estoy con estas manifestaciones. Tengo mucho dolor, tengo fiebre, me duele mucho el cuerpo, tengo, no sé, mucho mareo. Entonces, si es de 2 o 3 días, perfecto, vamos a aplicar el método directo. ¿Me entienden? Ahora, en el caso, por ejemplo, ¿sí?, de que el paciente le dice a usted, mira, doctor, hace 5 días que yo estoy con esa manifestación clínica. Hace 5 días que yo sí estoy con este dolor. Entonces, ¿qué método voy a querer aplicar en ese momento? El indirecto. Si yo le voy a aplicar un método directo, el método directo me puede arrojar un resultado negativo. Porque los métodos de técnica, o sea, las técnicas de inmunoensayo, ¿sí?, como una ELISA, inmunofluorescencia o cualquier otra técnica de inmunoensayo, miren muchachos que tienen algo que se llama sensibilidad y especificidad. ¿Se recuerdan? La especificidad ustedes ya saben que cuando ese positivo te está arrojando positivo, sea realmente lo que vos estás buscando. Que ese positivo sea realmente positivo. Y si es negativo, realmente negativo. Que no esté dando una reacción cruzada. ¿Me están entendiendo? Ahora, la sensibilidad es la capacidad que tiene la técnica de inmunoensayo de detectar pequeñas quantidades de antígeno o anticorpo. Vai que esse teste ou vai que essa técnica de inmunoensayo no tiene una buena sensibilidad. Entonces, si arroja un resultado negativo, la cantidad de antígenos no fueron suficientes para detectarse. Esa técnica de inmunoensayo no tiene una buena sensibilidad, entonces me arrojó un resultado negativo. No es un falso negativo. ¿Está bien? Lo que pasa es que no hubo suficiente para ser detectada. Entonces, acá lo ideal es aplicar los métodos indirectos. Un método indirecto tenemos que es la serología. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo el dengue. A ver, ¿ustedes ya hicieron la práctica de arbovirosis? Muy bien. Si el paciente está con 2 o 3 días de manifestaciones clínicas para dengue,
¿qué método directo nosotros vamos a pedir al paciente? ¿Cómo se llama ese método o esa técnica? ¿Qué es lo que van a buscar en el paciente? Mas qual o nome desse antígeno que vocês vão procurar? Não falou a doutora na prática? Deve ter falado, sim ou sim? Sim, do antígeno. Tem uma prova que vocês têm que saber sim ou sim. Mas o que vocês estão procurando nesse teste de técnica? Hã? Mas o que você está procurando do dengue aí? Mas qual é o fator de virulência? Sim, o que você está procurando? Qual o antígeno? Não pode ser. Não pode ser. Ustedes no tienen el slide de arbovirosis. Cuidadito que esté ahí presente, porque ahí sí te voy a cobrar ya 2 barcos de sushi. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿MP6? Não. A ver, no puede ser. Y no dijo la profe en la práctica. Le voy a cobrar a Laura. Le voy a cobrar a Laura, no puede ser. Mas ela não falou na prática. No. ¿El qué? ¿Viste qué dijeron? NS1. Muy bien. La NS1. La NS1 es la prueba rápida de antígeno del dengue. Entonces, si el paciente te dice, mira doctor, hace 2-3 días que estoy con la manifestación clínica, NS1, ¿está bien? Me van a investigar cuál es la función de la NS1 en los arbovirus y quiénes son los arbovirus que poseen. Porque funciona o participa también el mecanismo patogénico. Ojo que le voy a cobrar en el examen final. ¿Sí? Me van a agarrar el libro de Murray o van a agarrar ese libro que pasé en el grupo y busquen cuál es la función de la NS1. Yo le estoy avisando ya. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿sí? Tenemos nosotros, ¿verdad? Que mi paciente después, ¿verdad? Ya aparece ya con síntomas de 5 días, 6 días. Si llego a pedir NS1, el resultado va a ser. Entonces voy a tener que pedir una serología. ¿Está bien? En este caso, por ejemplo, puede ser IgM y también IgG. ¿Comprenden? Cuidadito con esa parte. ¿Sí? Cuidadito de pedir, por ejemplo, anticuerpos. ¿Por qué? Porque hay virus o hay enfermedades infecciosas o virales que nosotros ya tenemos una vacuna. Ya hay una vacuna, por ejemplo, para la fiebre amarilla. Si a mí ustedes me piden serología, ¿sí? Serología para fiebre amarilla, y vamos a decirle que arroja positivo para IgG e IgM negativo, esto no sugiere que sea una enfermedad activa. Esto puede ser una memoria de la inmunidad, sí, que nosotros recibimos, ¿verdad? Gracias a la vacuna contra la fiebre amarilla. Cuidado con esa parte. En la fiebre amarilla, cuando se pide, por ejemplo, ¿sí? Serología, la única cosa que nosotros queremos buscar es ¿Están entendiendo? Hay enfermedades virales que ustedes tienen que preguntarse, ¿hay vacuna o no hay vacuna? ¿Hay vacuna? OPA, IgG va a salir positivo.
Entonces, anticuerpo, ¿será que no es un anticuerpo? ¿Será que no es un anticuerpo de que nosotros conseguimos gracias a la vacuna contra la fiebre? Otro ejemplo, hepatitis A, que vamos a hablar nosotros. Hepatitis A, ¿hay vacuna? Entonces, ¿me conviene pedir IgG contra la hepatitis A? Entonces, ¿qué es lo que me conviene pedir? IgM. Esa es la pregunta que ustedes se tienen que hacer. ¿Hay vacuna? Sí hay. Opa, hay que entender que una IgG contra, por ejemplo, fiebre amarilla, contra hepatitis A, contra virus de la rubeola, contra sarampión, son todos virus que nosotros tenemos vacuna. ¿Entienden? Entonces, yo tengo que saber jugar. O pido IgM o pido los dos. Hay enfermedades virales que no tienen vacuna, pero mismo así yo tengo que estar atento. ¿Atento a qué? A que ese anticuerpo, si no es un anticuerpo de memoria o no. Por ejemplo, citomegalovirus. El citomegalovirus, por ejemplo, la mayoría de los seres humanos tienen citomegalovirus, sí, en sus células. Entonces hay que estar muy atento, ¿verdad? Que si en el caso una IgG, ¿será que no es una IgG de hace mucho tiempo? Entonces ahí se aplica el test de avidez. ¿Se están recordando? Ese test de avidez ustedes tienen que llevar de por vida. El test de avidez no solo se usa para toxo, se usa también para virus, como el citomegalovirus. El citomegalovirus también nosotros podemos, ¿verdad? Podemos también, ¿verdad?, averiguar, ¿será que esa IgG no es una IgG con alta avidez o con baja avidez? Y no recuerdo si en el examen de ustedes cayó, ¿verdad? Pero el test de avidez es para IgG. ¿Sí? Para IgG. No recuerdo si es que acá la mayoría cometió el error o no, pero le digo nomás porque otros cursos sí cayó. La IgM no es un anticuerpo que nosotros vamos a aplicar la técnica de avidez. ¿Está bien? Es nada más para IgG. Yo no sé de dónde sacaron compañeros. Sí que la IgM es de test de avidez. No, IgG. Entonces, en el caso de citomegalovirus, si sale IgG, tengo que ver si esa IgG es de alta o de baja avidez. Y si es citomegalovirus positivo IgM, bueno, ahí quedamos nosotros que es una enfermedad activa. ¿Está bien? Entonces, la idea es que ustedes sí sepan interpretar. Es lo que yo le dije a ustedes en el examen parcial. Los resultados serológicos no es nada más colocar positivo o negativo. Los resultados serológicos yo tengo que saber interpretar, correlacionar. ¿Y qué actitud voy a tomar, verdad? ¿O qué es lo que voy a hacer con ese paciente? Si a mí me coloca un paciente positivo, a mí no me dice nada de eso. Entonces voy a preguntarle nomás a un técnico. Si a mí me sale IgG, IgM negativo, o a la gestante le sale IgG, IgM negativo, coloca para mim, não tem risco de transmissão vertical. Mas o que vai fazer com a gestante? No terminó ahí la redacción de ese cuadro. Por eso, aquellas personas que me puso ahí, no hay riesgo, no hay transmisión vertical, lo siento mucho. Hubiese escrito más. Yo le dije, escriban, no se ahorren tinta. ¿Qué van a hacer con la gestante que tiene una serología negativa? ¿Cómo? Acompañamiento. ¿Pero qué le van a decir a la gestante? Hacerse otra vez los controles serológicos. ¿Y qué más? Además de hacerse los controles serológicos, ¿no le van a dar recomendaciones? ¿Cómo? ¿Cómo evitar, por ejemplo, que se llegue a infectar? Lavado de manos, cuidado con los gatos jóvenes. ¿Escribieron eso? No. No. Si me redactaron bien como corresponde para poder convencerme, todo bien. O sea, vos le vas a alargar a la gestante, mira, vení dentro de tantos meses y vamos a hacerte otra vez control serológico.
Vos no le vas a decir a la gestante, cuídate las manos, lava las manos. Mas você escreveu? Você escreveu? Você escreveu? Ajá. Por eso dejé las abiertas para último. Bueno, vamos entonces otra vez acá. Vamos. Bueno, acá por favor. Miren, no piensen que los virus cuando llegan sí, al ser humano, ya desde un principio ya va a empezar a hacer su replicación. No, no piensen que en el momento que llegue a infectar dentro de la célula, podemos decir, ah, bueno, ahora el virus se replica. No, en algunas ocasiones el virus puede llegar a infectar a una célula, pero entra directamente en un periodo de latencia. ¿Por qué entra directamente en un periodo de latencia? Puede ser que esa célula en ese momento, no tiene todos los elementos que necesita el virus. Puede ser que en ese momento la célula todavía no está presentando las enzimas o las proteínas que el virus requiere para su replicación. Le voy a dar un ejemplo. Linfocito B virgen. ¿Ustedes saben las etapas de la replicación? ¿Saben las etapas del ciclo celular? ¿Cuáles son las etapas del ciclo celular? Muy bien, G1, S, G2, ¿cómo? Muy bien, fase 0. ¿La fase 0 en qué consiste? Vamos, si no le han mandado todito, te dejo con Basilio. ¿Dónde está el monitor de Basilio? ¿Qué fase 0 monitora? Vamos, ¿qué fase 0? Porque no tiene multiplicación, no hay replicación del DNA, no hay. El linfocito B, el linfocito B, cuando se llega a infectar por el virus del Epstein-Barr, se encuentra el linfocito B que no se encuentra todavía con los elementos necesarios para poder realizar su replicación. Este linfocito B va a conseguir solo estos elementos, estas proteínas, cuando este linfocito B sea estimulado o sea activado. ¿Se acuerdan? Recién cuando se active. Entonces, cuando llega a entrar el virus del Epstein-Barr en un linfocito B que no está activo ainda, ¿sí? Que él está virgen, vamos a decir, está virgen todavía, él se va a encontrar que un linfocito B ¿sí? No tiene ainda esas enzimas, esas proteínas que él precisa. Entonces, solo después que ese linfocito B sea estimulado, porque ustedes saben muy bien ya cómo se estimula, mediante la presentación de antígeno, viene el linfocito T, colaborador y todo lo que ya ustedes ya saben, el linfocito B va a pasar por una expansión clonal. ¿De acuerdo? Cuando hay esa activación, cuando hay esa expansión clonal, el virus del Epstein-Barr se aprovecha para replicar. Entonces no esperen que cuando el virus llegue a infectar a una célula ya empieza la replicación. Tiene que esperar que la célula tenga todos los elementos que necesita. ¿Por qué le menciono sobre el linfocito B y el virus del Epstein-Barr? Porque hay virus oncogénicos. Los virus oncogénicos son los virus inmortalizadores. No sé si ustedes se recuerdan. ¿Le hablé a ustedes sobre los virus inmortalizadores oncogénicos? ¿No? Bueno, los virus oncogénicos, ¿qué son? Son un grupo de virus que inmortalizan a la célula y que también, vamos a decirle, que hace que su ADN sea, vamos a decirle, se una o forme parte de nuestro genoma. Y para colocar su genoma con nuestro genoma, él tiene que vir y cortar un pedazo de nuestro genoma y colocar su genoma. Cuando él corta esos genomas, puede ser que cortó en un punto muy, vamos a decirle, muy delicado de nuestro ciclo celular. Ustedes saben que hay genes que frenan el ciclo celular y hay genes que estimulan el ciclo celular. ¿Se acuerdan? Tenemos los genes supresores de tumores y los genes
que son los proto-oncogenes. Los genes supresores de tumores son como freír. Los proto-oncogenes son como el acelerador. ¿Qué va a acontecer si el virus corta justo en los genes supresores de tumores? No, ¿cómo? Muy bien. Una división celular sin freio. Una división celular continua. Por ejemplo, el virus del Epstein-Barr es un virus oncogénico. Hace que tu paciente vaya desarrollando, por ejemplo, un linfoma de Burkitt. O también un linfoma de Hodgkin. O un carcinoma nasofaringeo. Eso es muy importante porque a veces sí también vamos a querer pedirle a nuestro paciente una PCR sí, para detectar el genoma de esos tipos de virus. ¿Cuáles son los virus oncogénicos que van a anotar ahí? Que le voy a preguntar también. Uno de ustedes ya saben, el virus del Epstein-Barr. Le voy a poner acá cómo se escribe. Epstein-Barr, así mismo. Me tiene que aprender las siglas también. Este es una B. Virus del Epstein-Barr. Ese es el idioma entre nosotros. Las siglas de los virus nosotros tenemos que aprender. Porque si ustedes me dicen BEB, o sea, esa sigla, ¿qué hizo ahí, profesor? Tiene que saber. Tiene que saber sí o sí. Por ejemplo, no es para complicarle a ustedes la asistencia, ¿verdad? Pero tienen que saber sí o sí. Este, por ejemplo. Muy bien. ¿Vieron que ustedes saben? Este, por ejemplo. Herpes simple. Muy bien. Este, por ejemplo. ¿Vieron que saben? Entonces tienen que saber. Este, por ejemplo, está en español. Es por la sigla, ¿verdad? Pero a veces puede venir invertido, pero es por el inglés. ¿Está bien? Este también, ¿sí? Este está en español, este está en español. A veces la sigla, ¿verdad? Por el inglés puede estar, ¿sí? Invertido en algunas ocasiones. ¿Está bien? Pero acá ustedes, doctores, tienen que saber el significado de la sigla. ¿Por qué? Porque en la orden médica ustedes me van a hacer de esta forma. Por ejemplo, IgG, IgM, para CMV, por ejemplo. ¿Sí? Ahí usted me va a decir, bueno, yo quiero una serología o me pone serología para citomegalovirus. O a veces también uno puede escribirse, se puede dar el lujo de esto, rubeola. ¿Está bien? Pero lo ideal es escribir todo así. ¿Está bien? Entonces tiene que aprenderse la sigla. Otro rotavirus, sigla. HPV también. ¿Está bien? El virus papiloma humano. Entonces vayan, a medida que van estudiando los virus, tienen que aprenderse las siglas. Entonces, no esperen que todos los virus entren en un estado de réplica. ¿Cómo? Ah, perdón, me olvidé decirle a ustedes. ¿Cuáles son los virus oncogénicos? Virus del Epstein-Barr, HPV, y me van a colocar 16, 18, que son los más frecuentes, pero no son los únicos. ¿Está bien? 16 y 18, HPV, virus papiloma. ¿Ya está? Herpes simple tipo 2. Herpes simple tipo 2. Hepatitis B. Hepatitis C. Y otro que también es agente causante de algunos tipos de linfoma es este.
Virus linfotrópicos T humano. Virus linfotrópicos T humano. HTLV. Virus linfotrópicos T humano. ¿Ya está? Linfotrópicos T humano, del linfocito T. Tiene un tropismo hacia los linfocitos T. No es solo los virus de la inmunodeficiencia humana que lleguen a infectar a las células T, ¿está bien? También hay otros virus que lleguen a infectar a los linfocitos T. Ojo, ya que estamos tocando sobre los linfocitos B y T. Por ejemplo, todos los virus que llegan a infectar a las células que son de la caballería pesada, por ejemplo, a los linfocitos, son, vamos a decirles, son virus que nosotros tenemos dificultad para poder desarrollar una vacuna. Si ustedes se llevan a preguntar, ¿hay vacuna con el Epstein-Barr? No. No hay una vacuna con el virus del Epstein-Barr. ¿Por qué? Porque justo infecta a una célula de la caballería pesada. Hay dificultad, para que ustedes sepan. Virus linfotrópico T humano es difícil. Virus de la herpes tipo 2 es difícil porque son virus de ADN que también son virus oncogénicos. O sea, acá en este caso, por ejemplo, cuando el virus es oncogénico, tenemos un poco de dificultad. Otros que sí son oncogénicos, sí tenemos vacuna. Un ejemplo, HPV y hepatitis B. ¿Está bien? El virus papiloma humano y hepatitis B. Hepatitis A no es oncogénico. Entonces, no piensen, ¿verdad?, que va a empezar a replicarse ya los virus, puede entrar en estado de latencia porque esta célula se encuentra todavía en la fase G0, es una etapa donde no hay un ciclo celular todavía, pero en algún momento se va a multiplicar y el virus se aprovecha. Luego comienza con el periodo sintomático con las manifestaciones clínicas. Este ya nosotros vimos, ¿se recuerdan? Y los virus también lo que hacen es viremia. Hay viremia tipo primaria y hay viremia secundaria. La viremia primaria, ¿en qué consiste? En que el virus ingresó por la puerta de entrada y tuvo que circular por los vasos sanguíneos o por los vasos linfáticos para llegar ¿dónde? Para llegar a los sitios anatómicos que él quiere infectar. Un ejemplo podemos citar la hepatitis B. La hepatitis B puede atravesar el epitelio mucoso, ¿está bien? Crear o empezar, ¿verdad?, a hacer una viremia primaria hasta llegar ¿a dónde? Hígado. Se replica en el hígado, ¿está bien? Se replica en el hígado, va multiplicándose y vuelve a salir del hígado a la sangre. Llega a la sangre y lo que está haciendo ahora es una viremia secundaria. ¿Están entendiendo? Otro. Hepatitis. Vamos a salir hepatitis. Vamos a colocar este ejemplo el HIV. El HIV, por ejemplo, atraviesa el epitelio mucoso, es capaz de viajar por los vasos linfáticos o los vasos sanguíneos y hablamos de una viremia primaria. ¿Está bien? Puede llegar, por ejemplo, no sé, vamos a decirle que puede llegar a infectar un ganglio linfático que se encuentra en la ingle. Puede llegar a la zona inguinal. Se replica, ¿sí? Se va replicando, sale y vuelve a hacer una viremia secundaria. Hace una viremia secundaria para poder llegar a infectar otros sistemas linfáticos. ¿Está bien? Otro ejemplo, varicela. La varicela tiene, por ejemplo, la puerta de entrada a la cavidad orofaringea, la boca. Puede llegar a hacer una viremia primaria y llegar ¿dónde? Al pulmón. Se multiplica en el pulmón, sale de las células que forman parte del pulmón y pasa a ser una viremia secundaria. De la viremia secundaria pasa a otras zonas anatómicas donde va a manifestar esas lesiones cutáneas en nuestro paciente. ¿Eso me sirve para qué? Saber que este paciente que ya está manifestando la enfermedad aquí también estuvo transmitiendo a otras personas, ¿sí? Vamos a decirle cuando mi paciente o el virus está haciendo una replicación antes de llegar a hacer una viremia secundaria. Por ejemplo, una crianza con varicela ya estaba transmitiendo, ¿sí?, por las gotas de saliva.
No es solo esas vesículas que aparecen en el cuerpo que son la fuente de infección. También podemos hablar de la saliva, un ejemplo también podemos citar el sarampión, o podemos citar otros fluidos que también pueden llegar a presentarse, pero la manifestación clínica no coincide con la secreción. ¿Está bien? Los 4 posibles resultados de una infección de una célula entonces puede ser infección abortiva, cuando el virus se encuentra con una célula susceptible pero no permisivo, ¿está bien? Infección lítica, causa la muerte celular. Infección persistente, que sería la no lítica, sería verdad que el virus está saliendo por una gemación, que puede ser por la membrana plasmática, retículo endoplasmático o nuclear, o presencia de virus sin reproducción viral, sin producción viral, pero con posibilidad que se produzca una reactivación, ¿sí?, en algún momento. A eso se le llama infección latente recurrente. ¿Está bien? O puede ser también, doctores, que el virus llegó a presentarse en un estado de latencia debido a la presencia de interferones. Recuerden que el interferón tipo 1, alfa y beta, forma parte del estado antiviral que activa algunos mecanismos antivirales. Por ejemplo, el virus de la herpes. El virus de la herpes no se replica cuando hay una memoria de interferón. Solo que cuando el estado inmunológico disminuye o se debilita en nuestro paciente, la producción de esos interferones disminuye, entonces el virus de la herpes otra vez vuelve a replicarse. ¿Está bien? Es lo que puede suceder con la reactivación. La enfermedad vírica, ¿sí?, como ya dijimos nosotros, ¿sí?, puede presentarse en pacientes y la susceptibilidad relativa de un individuo y la gravedad de la enfermedad va a depender de varios factores, tipo, a pessoa que fique grave o no. Por ejemplo, el mecanismo de exposición y la localización de la infección. Por ejemplo, el mecanismo de exposición puede ser una penetración percutánea, fue directamente a la circulación sanguínea, entonces recibió una alta carga viral. Localización de la infección, si en el caso, por ejemplo, sea un tejido muy noble, yo lo llamo noble. Un ejemplo de noble puede ser el sistema nervioso central, el paciente con alguna enfermedad viral en el cerebro, casi siempre es un caso grave. Estado inmunitario de mi paciente, edad, el estado general de salud, ¿sí?, del sujeto, dosis vírica y genética del virus y del hospedador. Estamos hablando de genética del virus si es una variante muy infecciosa. Y genética del hospedador, si en el caso, por ejemplo, el paciente presenta, no sé, algunos errores congénitos. Vino con un error congénito, o sea, es algo que vino al mundo con ese error. Algún problema genético. Sí, también se habla, sí, tenés razón, también se habla, ¿verdad?, de la genética en humano para decir si hay una predisposición a un desarrollo de un caso grave o no. Eso pasa también en enfermedades virales. Te voy a dar un ejemplo. HIV. El HIV se manifiesta, hay así todos estudios que hablan sobre esto. Sí, el HIV se manifiesta con mayor rapidez, con mayor gravedad en pacientes, ¿verdad?, que provienen, ¿verdad?, o son de origen afroamericanos, ¿está bien? Mientras lo que son caucasianos, hispanos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, somos hispanos. Los caucasianos, por ejemplo, los europeos, que son de origen de ahí, estos pacientes, por ejemplo, no manifiestan un caso muy, vamos a decirle, muy fuerte. Así en palabras más sencillas. Y esto se debe a la genética. O sea, no podemos, ¿verdad?, solo hablar, ¿sí?, de genética en virus. También el factor genético en humanos también es un determinante para que pueda aparecer un caso grave o no. O sea, no hablamos solo de errores, sino hablamos, ¿verdad?, de susceptibilidad genética. ¿Está bien? Ojo, este siempre es pregunta de examen final. Miren, chicos, cuando yo leí examen final, es posiblemente cae. El diagnóstico virológico, ¿sí?, en las enfermedades virales tienen dos objetivos. El objetivo individual y el objetivo epidemiológico.
El objetivo individual, ¿qué significa? Hago un diagnóstico virológico solo en esa pessoa, solo en él o en ella. ¿Para qué estoy haciendo un diagnóstico virológico en esta persona o en qué situación particular le voy a hacer este diagnóstico virológico a esta persona? 1. Intervención terapéutica. Digamos que ustedes quieren hacer una cirugía a un paciente X y quieren saber si ese paciente es portador de algún tipo de virus. Un HIV, por ejemplo, hepatitis B, por ejemplo. Entonces, ¿qué ustedes hacen? Hacen vamos a decirle, un pedido de serología o piden, por ejemplo, un test directo para ver si este paciente es portador, sí o no. Es para una intervención terapéutica, ¿está bien? Otro, pronóstico. El pronóstico yo le puedo citar un ejemplo, ¿verdad? Para saber si esta persona es portador o no y si hay probabilidad que desarrolle algún tipo de trastorno, no sé, oncogénico. Un ejemplo, Papa Nicolau es un test que se hace, por ejemplo, en mujeres y en hombres. Es una tinción del Papa Nicolau. No solamente se puede hacer en muestra de cuello uterino. ¿Qué pasó? ¿Ok? Sí. Se puede hacer también en hombre. Pero el Papa Nicolau es para saber si hay en este momento, ahora, in situ, in vivo, si la presencia de células, vamos a decirle, células tumorales, células con morfologías distintas a lo normal. Porque ese es un vestigio de ¿qué? De que algo está pasando ahora. Pero yo puedo saber algo a futuro. Sí. Yo puedo tomar la muestra del cuello uterino y llevar para técnicas moleculares y hacer una reacción de cadena polimerasa. Me aparece que mi paciente de sexo femenino presenta el genoma del virus papiloma humano 16. Tiene ese genoma, pero todavía no está presentando, ¿sí?, esas anormalidades. Entonces eso es un pronóstico. Significa que esta persona es portadora y que posiblemente, puede que sí, puede que no, desarrolle un cáncer de cuello uterino. Va a depender de otras variables también, hormonal, microbiota, o sea, hay otras variables, otros factores que influencian también el desarrollo de un cáncer de cuello uterino. Otro ejemplo, el virus del Epstein-Barr, que desarrolla el linfoma de Burkitt. Yo puedo saber ahora si soy portador del genoma del Epstein-Barr. Sí. Se toma la muestra de la cavidad bucal, se lleva para PCR, dio positivo, doctor Carlos, vos tenés el virus del Epstein-Barr ahí. Es su genoma. Eso me va a servir a mí, ¿para qué? Para hacerme los controles todos los años para ver si es que no hay algo ya empezando en la cavidad bucal. ¿Está bien? Entonces el diagnóstico individual también puede servir para pronóstico. No para saber si hay o no hay en este momento, sino pronóstico a futuro. Evaluación o monitoreo de la respuesta terapéutica. Un ejemplo. Ustedes están atendiendo al paciente hoy y le dio una serología positiva para el virus de la inmunodeficiencia humana. En ese momento ya se le da el antirretroviral a este paciente. Ya lo. Después se confirma, ¿verdad? Con el Western Blot, se puede confirmar con el conteo del CD4 o también se puede determinar ya la carga viral. Pero normalmente en el momento que dio positivo ya se hace la carga viral y el conteo del CD4. Le tiene que convencer al paciente que tiene que volver sí o sí después de 3 meses. Sí o sí. El paciente tiene que volver después de 3 meses y tiene que volver a hacerle la carga viral y también los niveles CD4. ¿Se vuelve a hacer para qué? Para ver si la respuesta terapéutica o el tratamiento terapéutico está siendo efectivo. Si comienza a disminuir la carga viral y aumenta los niveles CD4, ¿cómo está yendo el tratamiento antirretroviral? ¿Bien o estás respondiendo? Entonces, ese es un ejemplo de monitoreo terapéutico. ¿Está bien? Ese es el objetivo de diagnóstico viral individual. Epidemiológico, que tiene que ver mucho con salud pública.
Es para saber si una población X ya entró en contacto con alguna enfermedad viral. Por ejemplo, yo puedo tomar la muestra de todas las personas que viven en este barrio y buscar anticuerpos contra dengue. ¿Sí? Aparece serología positiva para dengue. Opa, eso me tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque si hay una serología positiva para dengue en esta comunidad, en este barrio, si luego o vuelve a aparecer una epidemia de dengue con un serotipo distinto, hay alta probabilidad de que acá aparezca dengue hemorrágico. ¿Por qué? Porque hay una respuesta cruzada, ¿sí? En el caso, ¿verdad?, de la memoria inmunológica cuando hablamos de serotipos distintos. Y eso no es nada bueno porque da una respuesta exacerbada a nuestro paciente. Tipo, tengo memoria contra o serotipo 1, se começar a aparecer o serotipo 2, sim, essa memória contra o serotipo 1 vai aparecer também atuando junto com a memória do serotipo 2 que agora está aparecendo. Eso va a hacer que se desencadene una respuesta exacerbada y aumenta la probabilidad de un dengue hemorrágico. ¿Están entendiendo? Quiero saber si esta comunidad tiene la vacuna contra la fiebre amarilla. ¿Puedo pedir anticuerpos? Sí. IgG positivo, opa, hay memoria contra la fiebre amarilla. Entonces posiblemente no va a haber casos graves aquí, entonces tengo que buscar otro lugar en donde no haya memoria contra la fiebre amarilla. ¿Está bien? ¿Qué hora es que ustedes están saliendo y saliendo? ¿Cuánto? 9:40. Ah, fiquei falando muito tempo. Calma aí. Perdón. A ver. Bueno, estos son los métodos directo e indirecto. Bueno, vamos a receso, perdón. Vayan de receso y me vuelven dentro, sería lo mismo. Ahora vamos con vamos a decirle, las premisas que tengo que tener en cuenta para el diagnóstico virológico. Yo creo que ustedes ya esto manejan muy bien, ¿verdad? En realidad acá en vez de agente, en vez también, ¿verdad?, de ambiente y en vez del vector o lo que sea, ¿verdad?, se sustituye por la clínica, o sea, se reemplaza por la clínica, por la epidemiología y por el estudio virológico para llegar a un diagnóstico de certeza. Para poder solicitar un examen o un estudio virológico, ¿sí?, yo tengo que basarme en la clínica, los signos y los síntomas, y también en la epidemiología. Cuando hablamos de epidemiología, bueno, gente, cuando hablamos de epidemiología tenemos en cuenta el tiempo, depende mucho a veces de verdad las estaciones del año, lugar, depende mucho de verdad del clima y depende mucho de la persona o qué tipo de actividad o qué tipo de trabajo realiza esta persona para poder solicitar algún estudio virológico. Son cosas que yo tengo que tener en cuenta a la hora de solicitar el examen directo o indirecto. Tipo de métodos directos. Ustedes tienen el tercero, vamos por el tercero, porque los dos primeros no es algo frecuente de nuestra área, en el hospital. El tercero es la detección de antígenos virales por técnica de inmunomarcación, como inmunofluorescencia, ELISA e inmunoprecipitación. A veces, sí, nosotros solicitamos directamente ya la identificación del genoma viral. A veces también mediante técnica molecular y ya uno se puede llegar, ¿verdad?, a la conclusión de qué tipo de enfermedad viral. Estos son unos ejemplos. Métodos indirectos. En el método indirecto, chicos, tenemos la serología, ¿sí?, que es la búsqueda de anticuerpos tipo IgG, IgM, o también jugar o saber si es que hay una seroconversión. Para realizar un método diagnóstico virológico sustentado en la serología, es necesario determinar la conversión serológica, o sea, buscar los anticuerpos, o bien la presencia de IgM específica antiviral. Es lo que les expliqué acá. Hay situaciones que yo me tengo que preguntar, ¿será que para este virus hay una vacuna? Sí, hay una vacuna. Entonces, si hay una vacuna, lo ideal es pedir una IgM para determinar si es una enfermedad activa o no. ¿Se recuerdan? Es la IgM. O, todo caso, hacer o evaluar si hay una seroconversión. Una seroconversión significa, ¿verdad?, hacer una comparación de dos muestras
tomada en distintos días de un mismo paciente. Tipo, você vai avaliar la concentración de estos anticuerpos en una muestra de este paciente y una segunda muestra vos vas a tomar después de 14 a 21 días para evaluar si la concentración o la cantidad de anticuerpo si aumentó o disminuyó en este paciente. Es como si fuese comparar la muestra de un niño recién nacido con la muestra de una madre para ver si realmente hay, ¿verdad?, una transmisión congénita. Por ejemplo, si você pegar a amostra, haga una muestra de sangre de recién nacido y busca IgG, vos te vas a preguntar, ¿será que ese IgG que aparece en el suero del recién nacido, será que es una IgG de la madre o es una IgG del niño? ¿Me están entendiendo? Entonces, para poder saber si es de la madre o si es del niño, entonces yo tengo que tomar la muestra de la madre y comparar las concentraciones o los niveles de anticuerpos. Si del niño, por ejemplo, hay más y de la mamá es menos, entonces sí se habla que es una transmisión vertical. Hablamos que hay una transmisión congénita en este caso. Pero en este caso, chicos, estamos hablando solo de un paciente. ¿Sí? De un solo paciente. Vos vas a tomar 2 veces la muestra de este paciente, pero va a ser en distintos días. Va a ser una primera muestra, va a ser primer día, y después de 14 a 21 días va a ser una segunda muestra. Y comparar las concentraciones de estos anticuerpos. Si aparece en una segunda muestra un aumento significativo, entonces significa que hay una enfermedad activa. ¿Entienden? Estamos hablando, ¿verdad?, de títulos de anticuerpos. Es como si fuese la BDRL. Entonces, se define la conversión serológica como la aparición o el aumento de 4 o más veces del título de anticuerpo entre 2 muestras pareadas del suero. La primera obtenida en un periodo agudo y la segunda en la convalescencia, que sería de 14 a 21 días después del comienzo de los síntomas, y procesada simultáneamente. La demostración de conversión serológica es un método clásico y eficaz de diagnóstico, pero la desventaja que es retrospectivo. Es para saber si la persona se enfermó y nosotros sabemos muy bien que no queremos algo retrospectivo, queremos saber si hay o no hay en el momento para poder ya hacer una evaluación o saber si podemos aplicar un tipo de tratamiento, ¿entienden? Entonces retrospectivo no es tanto, ¿verdad? Pero lo que queremos saber es si hay en este momento sí o no. Entonces, cuando hablamos de retrospectivo, el resultado se obtiene generalmente cuando el paciente ya se ha curado. Por ello, solo se utiliza para confirmación de casos o para estudio epidemiológico en la que resulta extraordinario valor. El estudio de la conversión serológica se usa para la epidemiología, para saber si esa enfermedad se presenta o no. Entonces, retrospectivo. Mientras que si yo quiero saber si es en este momento, buscamos qué anticuerpo, IgM. La IgM específica antiviral es en una única muestra del suero obtenida en el periodo agudo o en la convalescencia temprana. Permite realizar un diagnóstico de certeza en muchas infecciones virales. Miren. Acá, por ejemplo, fase aguda, fase convalescencia. Esto sería en el primer día y después de 14 a 21 días. Título de anticuerpo 32. Título de anticuerpo 32, o si es cualitativo, positivo, positivo. Si en la etapa aguda es positiva y en la fase convalescencia positiva, entonces significa que ya hubo una infección previa y corresponde a una inmunidad. Sería una memoria inmunológica. La concentración de los anticuerpos son idénticas en ambas muestras tomadas en un mismo paciente. ¿Está bien? Ojo con esa parte. Todo es tema de examen final. Primera muestra. El título de anticuerpo es menor a 8, resultado negativo. Segunda muestra, después de 14 a 21 días, negativo, título de anticuerpo menor a 8. Ambas muestras del mismo paciente, después de 14 a 21 días, vamos a decirle que no vieron variaciones, no positivizó, entonces es ausencia de infección, mi paciente es susceptible. En el caso de título de anticuerpo para este caso, de esta fila, aquí por ejemplo tenemos menor a 8,
¿sí? O negativo. En la fase convalescencia positiva, más de 32 sería el anticuerpo, hay una conversión serológica. Multipliquen nomás 8 por 4, como decía acá, aumento de 4 o más veces. 4 por 8, 32. Significa que aumentó el título de anticuerpo, significa que hay una conversión serológica, es una infección reciente. Pero recuerden que este procedimiento es para estudios epidemiológicos retrospectivos, para saber si entró en contacto. Eso se hace, por ejemplo, no sé, podemos hablar, ¿verdad?, de microorganismos que queremos saber si los pacientes, ¿verdad?, son pacientes con memoria inmunológica. Hablamos de estudios de prevalencia para que entiendan mejor. Los diagnósticos virológicos con objetivos epidemiológicos, sí, es más para incidencia y prevalencia. ¿Está bien? Son estudios, ¿verdad?, poblacionales. Estos son algunos ejemplos de procedimientos técnicos donde habla de qué es lo que vos estás detectando. Por ejemplo, aislamiento en huevos embrionados, animales o cultivos celulares, para ver si es que aparece una acción citopática o un efecto citopático. Por ejemplo, identificación del virus mediante inmunomarcación, inmunofluorescencia, inmunoprecipitación, ELISA, floculación, creo que era hemoaglutinación indirecta, no indirecta, hemoaglutinación, hibridación, PCR, son todos ejemplos de procedimientos de técnica para la detección de antígenos virales. Indirecto, neutralización que conocemos, ELISA, inmunofluorescencia indirecta, floculación, hemoaglutinación, por ejemplo, para la conversión serológica, y ELISA, inmunofluorescencia para la IgM específica. Estas son solamente etapas, ¿verdad?, desde la toma de muestra hasta la recepción de la muestra. Para cualquier estudio, ¿sí?, virológico, bacteriológico, parasitológico o de micología, siempre ustedes tienen que informarle al paciente, ¿sí?, qué estudio se le va a hacer. Hay que explicarle al paciente qué estudio se va a realizar y en algunas ocasiones, o mejor dicho, lo ideal es el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque con el consentimiento informado me puedo, vamos a decirle, puedo evitar futuros problemas judiciales. Porque ese suero que se está mandando se puede hacer otro tipo de estudios, se puede hacer estudios epidemiológicos, por ejemplo. El laboratorio normalmente guardan los sueros para un tipo de estudio a futuro que se quiera hacer el paciente, o a veces también podemos usar los resultados de ese paciente para hacer estudios de incidencia y prevalencia. El consentimiento informado hay que explicarle al paciente, hay que hablarle bien, hay que decirle con qué objetivo es el estudio que se puede hacer en su muestra de sangre. Ese nosotros no estamos muy acostumbrados a hacer. Hay un momento que hay que aplicarse para todos los pacientes consentimiento. El paciente se puede negar también. Se puede negar. Puede que acepte, perfecto, pero se puede negar también. Entonces yo no puedo usar su muestra para estudio. La muestra tiene que estar en un recipiente rígido, con tapa hermética, si es necesario una bolsa plástica. Hablamos de bioseguridad para cualquier tipo de microorganismo y se tiene que rotular bien. Si no se rotula bien, si no se coloca el nombre completo, la fecha de nacimiento, el número de cédula, se hace un poco difícil también identificar a la muestra. ¿Está bien? El orden que ustedes van a escribir tiene que colocar el nombre completo, fecha y hora de obtención de la muestra, tipo de estudio que van a solicitar, el tipo de muestra. A mí, por ejemplo, si ustedes me mandan un frasco en donde evidentemente es una orina, pero no me ponen ahí que la muestra es de orina, yo puedo rechazar. Yo rechazo. Si ustedes no me especifican qué muestra ustedes me están mandando. Ustedes me pueden colocar ahí estudio bacteriológico para estafilococo. Me aparece un frasco que evidentemente es exudado purulento, pero no me pusieron las muestras. Yo puedo rechazar. Si ustedes no me escriben todos los datos que yo necesito, lo siento mucho. ¿Está bien? ¿Y de dónde se quitó
ese exudado purulento? ¿Fue de un forúnculo? ¿Vino del pulmón? ¿Vino de qué parte del cuerpo? Entonces hay que colocar de dónde se tomó la muestra. Nombre y teléfono y firma del médico. Le estoy hablando de esto porque ya estamos nosotros casi en las últimas unidades. Nombre, teléfono y firma del médico. Nosotros estamos acostumbrados solo a colocar la firma y carimbo, pronto, acabó. El teléfono, al colocar el teléfono de ustedes, eso me facilita a mí a quitar alguna información que yo necesito para hacer ese tipo de estudio. ¿Está bien? Algunos datos de ese paciente. Por ejemplo, si sale elevado algún resultado que ustedes me pidieron o me están pidiendo hacer ese análisis, le puedo preguntar, ¿por qué? ¿Qué le pasa a este paciente? Yo normalmente en el laboratorio, ¿sí? Yo le pregunto ya al paciente porque en muchas ocasiones no viene el número de teléfono del médico, cuando es un médico que no trabaja en el hospital que yo estoy. Entonces yo le pregunto al paciente, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo? ¿Qué sentís? ¿Te duele algo? ¿Hace cuánto tiempo? Y yo anoto todito detrás de la orden médica. Entonces, por ahí, si es que aparece elevado, entonces ya sé, si es un paciente diabético, hipertenso, que comió, que desayunó, en qué trabaja. O sea, estar, ¿verdad?, preguntando al paciente su día a día. El transporte debe ser rápido. En el caso de estudios virológicos, tiene que ser rápido. Recuerden que hay virus con envoltura que son muy sensibles a la temperatura, ¿recuerdan? ¿Sí? Hablamos de bioseguridad y también refrigeración si es necesaria. Laboratorio recepciona, le asigna un código de barra, procesa, sale un resultado, él informa a ustedes. Y en base a mi informe, ustedes van a tomar una decisión. ¿Está bien? Si continúa con el estudio, se queda con ese estudio para poder confirmar el caso que ustedes están sospechando. ¿Sí? Nada más una tabla, ¿sí?, del libro de Murray. Acá, por ejemplo, hay los virus que infectan, ¿verdad?, que afectan, ¿verdad?, algunas zonas anatómicas y hablan de qué muestra yo voy a tomar para poder buscar a estos virus que están citando acá. Estos son los tipos de muestras y estas son las técnicas que se aplican normalmente para ellos. ¿Está bien? Quiero que ustedes observen que la mayoría es PCR, reacción en cadena polimerasa. ¿Vieron? Para identificar el genoma. Pero con eso no significa que todo es PCR. A veces el laboratorio no cuenta con estudio PCR para ustedes. ¿Está bien? Bueno, ¿qué tal estamos? ¿Todo bien? Bueno. A ver un poquito. Voy a mirar un poco la clase de hepatitis. ¿Hasta qué hora es el primer auxilio? Ya te pasó en el grupo, ¿verdad? Bueno. Aguanta un poquitito más. No, dice. ¿Eh? Yo no traje acá el examen. Dejé todo ahí abierto sobre mi escritorio. Es que ayer anoche estaba leyendo un poquito. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Esta clase va a quedar para la semana que viene. ¿Está bien? Voy a hablar de la A, B y C, que la ve un poco más larga. Sí, y a ver qué más le iba a decir a ustedes. Quiero que vayan leyendo ya antes, ¿está bien? Yo después le voy a pasar a Thais el capítulo del libro para leer esto, ¿está bien, pa? Bueno, y así aprovecho para hacer unas cuantas cosas. Bueno, voy a llamar la lista y ya le dejo.